Hoy en Nochecita con Mariana, nuestros invitados nos platicarán de sus vivencias, su trayectoria, sus planes y además sus secretos. Quédate en Nochecita con Mariana. Muy buenas noches. Muchas gracias por pasar este sábado lluvioso en Nochecitas con Mariana. Estás en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Y fíjate que siguiendo con esta, digamos, tradición o regla de oro en este podcast, de estar una vez al mes con un tema de crecimiento personal o que nos ayude en esta búsqueda en la que estamos todos de ser mejores personas. Tengo aquí a mi izquierda a Margarita Castillo. Ella es psicóloga y ella es experta en constelaciones familiares. Ahorita nos va a platicar de qué se trata. Un fuerte aplauso, Margarita. Muchas gracias, Mariana. Gracias. Bravo. Desde que empezó este podcast, habíamos invitado a Margarita, sí, pero no crean que se había freseado. Lo que pasa es que afortunadamente es una persona que además, tú estás siempre nutriéndote de cosas nuevas, o sea, tomando cursos, leyendo, y así también tienes muchos alumnos o pacientes, no sé cómo les digas tú. Pues pacientes realmente o clientes, realmente es un servicio el que doy. Y sí, efectivamente, constantemente busco estar actualizándome. Realmente la responsabilidad es mucha, tanto para seguir con mi trabajo personal como para prepararme lo mejor posible, actualizarme en nuevos conocimientos y poder pues acompañar de una manera más objetiva, más comprometida. Entonces, efectivamente, entre varios cambios que han pasado también, pues había sido un poco complicado, pero con gusto ya que estamos. Oye, Margarita, y ya saben que aquí en Nochecitas con Mariana yo primero le saco toda la sopa, qué, cómo, por qué traían. Oye, ¿la psicología fue la primera opción que tú tuviste para estudiar? O sea, desde el principio tú dijiste, quiero ser psicóloga, ¿o anduviste ahí divagando? Bueno, primero sí fue la carrera que elegí. Antes que eso quería ser maestra de kinder. Me encanta el trabajo con niños, o era algo en lo que yo me quería dedicar. Cuando llegué al CCH, en el momento de elegir carrera, estaba en la opción de si maestra de kinder o qué otra opción, y elegí psicología. Llevé la carrera, me gustó, y vi que podía tener como algunas habilidades para dedicarme a eso. Elegí psicología pensando en trabajar con niños, pero durante la formación realmente no estaba tan segura de dedicarme al área clínica. Okay. Sin embargo, de hecho estuve trabajando y he seguido trabajando como instructora de capacitación. Ese es como el camino que me llevó mi trabajo laboral, y después fue cuando empecé a dar constelaciones familiares, y eso fue lo que me motivó y me impulsó para empezar a trabajar en terapia con las personas. Oye, ¿ya cuántos años de experiencia como psicóloga? Ya como psicóloga, bueno, en atención de pacientes llevo 8 años más o menos, en constelaciones familiares alrededor de 10 años ya. Ok, ya es un rato. Recuerden que este podcast es completamente en vivo. Si nos estás siguiendo a través de Facebook o de YouTube, te pido por favor que nos des me gusta y que compartas para que toda esta información valiosísima que nos va a dejar Margarita el día de hoy pueda llegar a más personas. Y fíjense que lo de las constelaciones familiares es una frase que no es muy familiar. Así es. O por lo menos en México no lo era, y voy a hacer un antes y un después. Claro. Hasta que, afortunadamente, el tío Netflix nos puso una serie que en español se llama Mi Otra Yo. Así es. Gracias a eso, cada vez más personas en el mundo entero se enteraron que existen y de qué se tratan. Así es. Ahora, desde la serie de Netflix, la pregunta obligada al iniciar cualquier sesión es, ¿quién ha visto la serie? Y sí. Tú que estás escuchando este podcast, ponnos el comentario, ¿ya la viste? Ponme un número 1 si tú eres de esos que ya vieron la serie, y si no, te recomiendo que, obviamente hasta que termine el podcast, te empieces a verla. Son solo 8 capítulos. Así es una serie cortita que además
Es muy dinámica, es muy interesante los casos que ahí presentan. El fin de semana la puedes terminar completamente. Si eres de esas tóxicas como tu servidora, ¿no? Que cuando algo te gusta te sigues como hilo de media. Bueno, yo la vi en 2 días y cuando vi el final me fui a acostar y tenía hasta como convulsiones de que no me esperaba el final. De verdad, aquí en México estamos muy acostumbrados a los culebrones o a las telenovelas, pero de verdad esto mejora cualquier historia o cualquier película de Hollywood, porque lejos de contarnos una historia de ficción, así es, está muy apegada a la realidad y a la vida de cualquiera de nosotros. Claro. De hecho, justo en la serie es muy curioso porque en el primer capítulo, justo cuando Sevgi lleva a sus amigas a conocer qué son las constelaciones porque ella va a constelar, saliendo les dicen, no puedo hablar nada de esto y esto tienen que vivirlo, yo no les puedo explicar. Y justo en muchas sesiones a veces van personas a apoyar, llevan a amigas o a la hermana o a alguien cercano y les dicen, es que yo la traje porque no había forma en que yo pudiera explicarle. Yo le dije, no, tienes que vivirlo para entender. Entonces, efectivamente, de pronto la serie da una idea o una noción de cómo es una sesión de constelación familiar, pero no hay forma de alcanzar a retratar todo lo que pasa en una sesión de constelación familiar hasta que lo vives, y justo a partir de eso es que también empezó a llegar gente que me decía, vi la serie y alguien a quien conozco me dijo que aquí tú dabas este servicio, yo quise venir para conocer qué es. Y algo muy interesante de lo que está diciendo Maggie es verdad. Cuando te encuentras a una persona común y corriente como yo, imagínate que me encuentras en el metro, y yo te quiero explicar qué es una constelación familiar, es algo como muy difícil de expresar con palabras. Claro. Y yo creo que más bien terminamos, o por lo menos en mi caso, confundiendo a la persona que requiere la información, y en este caso la serie puso los puntos más importantes, así es, alejándose también de los tabús. Como mexicanos y como latinos, no sé si afortunada o desafortunadamente, también somos la mayoría supersticiosos, y desafortunadamente en todas las carreras y en todas las profesiones hay pillos. Yo alguna vez le dije a alguien, confía, así es una terapia que se basa realmente en un estudio. Ahorita nos va a platicar Maggie cómo se creó la terapia, pero no pienses que van a sacar un huevo de dinosaurio o un huevo de avestruz y te lo van a pasar un ramo y se van a gritar que viva Chango. No, es una terapia muy, muy seria. Y hablando del primer capítulo, obviamente no les vamos a soltar todo para que cuando vean la serie no vamos a hablar muchos detalles de la serie. Como nosotras. Así pero además la serie es espectacular porque la serie está, o la historia está situada en Turquía. Así es. Y de ahí son 3 chicas de ciudad, de Estambul, y de ahí se van a Kunda, que es una ciudad, un pueblo de pescadores, algo más chiquito. Y además, a lo largo de la serie, podemos disfrutar escenas del cielo y del mar Egeo. Y también en el primer capítulo, una de las protagonistas descubre que cuando estás enfermo, así es, no lo estás por casualidad. La enfermedad viene por algo que tiene que ver con nuestro pasado. Así es. Y a veces, por ejemplo, yo les explico mucho, el pasado puede ser el pasado de tu historia de vida, ya sea de algo que ha ocurrido contigo, como en el caso de la serie, pero a veces también son eventos repetidos, a veces tiene que ver con tu historia familiar. Hay algo de lo que también se refleja un poco en la serie, que justamente son como estos eventos repetidos. En todas las familias hay patrones, un patrón, cada familia es diferente, ¿no? En una familia puede haber mujeres que son dominantes, en otra puede haber hombres que son los dominantes en cualquier familia, en otra puede haber, me ha tocado casos donde dicen, es que todos los hombres de mi familia fallecen a la edad de 40 y tantos años, ¿no? Entonces, justo un patrón repetido nos habla de algo que tiene que ver con nuestra historia familiar, personal, que está reflejándose. Y efectivamente, las emociones y lo que nos ocurre en la vida en realidad tiene que ver con inconsciente.
Muchas veces yo les digo, a ver, a veces tenemos la intención de ir a un lugar y nuestros actos nos llevan al lugar contrario. Okay. Justo cuando esto ocurre es cuando hay algo inconsciente, que aunque te esfuerzas y dices, este es mi objetivo, todos tus actos te llevan al lugar diferente, ahí es en donde hay que mirar qué es lo que está pasando. Si eso que está pasando tiene que ver contigo, con algo que ocurrió y que necesitas integrar en tu historia de vida, o a veces tiene que ver con aspectos más familiares. Por eso es que esta forma de sanar se llama constelaciones familiares, porque justo algo que Bert Hellinger comparte y que, bueno, en psicología trabajamos es, la familia es un sistema. La familia no soy yo sola, yo vengo de un sistema en donde voy aprendiendo emociones, conductas, valores, y en donde voy inconscientemente también empezando a identificar cuál es el patrón que tengo que seguir. O sea, en lo que en mi familia me dicen que es correcto. Si mi familia es familia de hombres y mujeres trabajadores, eso es lo que aprendo que es correcto. Entonces, justamente, por eso es por lo que cuando trabajamos con constelación a veces lo que se muestra es esta historia familiar de la que soy parte y que inconscientemente está la información latente y que a veces a través de un desorden como una enfermedad o una dificultad en mi vida es que me doy cuenta que estoy resonando con algo que ni sabía, ¿no? A veces incluso estos secretos familiares y obviamente un secreto es eso, algo que nadie habló. Un poco es lo que se ve también en la serie. En la serie hay varios secretos, no les vamos a decir cuál, pero qué interesante lo que nos estás comentando. Y también se ve en la serie lo siguiente, aunque yo no conozca a toda la familia que está atrás de mí, ¿no? Porque a lo mejor están en otro país o se quedaron en el pueblo o en el rancho, ¿no? Uh-huh. Y alguien se vino para acá y ya nunca más regresaron. Así es. Pero toda esta historia, tanto lo bueno como lo malo, uh-huh, yo le llamo, lo heredamos, no sé ya en palabras más profesionales cómo lo podríamos poner. Esto también lo que nos muestra la serie, cuando hay un asesinato, un secreto, todo se refleja en nuestra vida actual, así como lo oyes. Así es. Algo que ocurre es que así como heredamos efectivamente el color de cabello, el color de ojos, el color de piel, heredamos también información emocional. Esa no está disponible de manera física, pero claro que estamos también resonando con toda esta información familiar. Pasa que cuando hay un evento muy impactante es cuando a nosotros nos ocurre algo que si vamos cruzando por un lugar y sucede algo que me da miedo, algún evento, veo algo difícil que ocurre ahí, entonces lo que ocurre es que en la vida voy a querer volver a cruzar por este lugar, ¿no? Y de pronto no solamente yo, sino a todos mis seres queridos les voy a decir, no pases por ahí porque es peligroso. Familiarmente esta memoria se queda también. Cuando hay un evento traumático en familia, el impacto de esta emoción queda también como un legado que surge. Bert Hellinger algo que nos explica es que incluso hay parte de emoción que está disponible, incluso como una emoción no integrada, como una experiencia no integrada. A veces cuando hay también duelos no resueltos o justo eso, algo que fue muy impactante, que no se terminó de cerrar en el proceso familiar, queda como una memoria que va marcando, ¿no? Fue un poco lo que pasa con otra de las protagonistas, con Leila. No les cuento más detalle para que vean la serie, pero justamente es lo que ocurre con ella, que hay un evento traumático y ella sin saberlo está impactada con esto, porque es parte de esta información que está en el medio, como en el medio familiar en el que está desarrollándose y que pues al final ella está también en resonancia con todo esto. Ahorita que mencionaste a Bert Hellinger, quiero que nos platiques un poco de la gran obra y de todo lo que nos dejó Bert Hellinger. ¿Por qué le pregunto por él? Porque fue la persona que hizo la investigación para crear esta técnica. O sea, gracias a Dios, además de la serie, ¿no? Muchas personas alrededor del mundo estamos y están resolviendo todos los temas que nos quitan la paz gracias a él. Cuéntanos de Bert Hellinger. Y mira, ahora que dices eso, uh-huh, justamente, digo, les platico un poco, pero también no quiero dejar de mencionar eso, que
Hace poco compartía con un amigo, él es psicólogo, las constelaciones familiares no vienen de la psicología, es algo que, pues ahí hay dos posturas muy fuertes entre los psicólogos. Por supuesto que al no ser una parte que ha venido derivada de la psicología, hay algún grupo de psicólogos que dice no es científico, no es aprobado, y tienen una postura muy radical en esto, muy respetable. Pero en mi caso, hay muchos elementos que yo veo de la sistémica aplicados aquí, y de manera personal ha sido una herramienta que a mí me ha servido en mucho, y justo con este compañero platicaba y comentábamos cómo sanar el hueco que a veces se siente cuando en tu historia personal no has sentido cubiertas tus necesidades fundamentales desde infancia. Desde la psicología hay varias técnicas, varias formas, pero en mi experiencia lo que yo he visto con pacientes, conmigo misma, es las constelaciones ayudan de una manera muy efectiva a llenar estos huecos. Y justo Bert Hellinger no fue psicólogo, su formación no fue esa. Él en primer lugar fue sacerdote. Entonces, él como sacerdote estuvo 17 años en África, en la comunidad de los zulúes, y ahí es en donde empieza a observar cuál era la dinámica que ocurría ahí. Gran parte de lo que él propone como los órdenes del amor fue estas dinámicas que él observaba que ocurrían. No eran como patrones que dijeran esto tiene que hacerse porque esta es la ley, sino simplemente era la forma de convivir, y él es el que le da el nombre a lo que llamamos los órdenes del amor, que son los pilares fundamentales de la constelación familiar, pero no solamente es como la constelación en lo que hacemos en forma grupal. Justo la constelación familiar es una forma de vida. Cuando conoces todo lo que propone desde la parte teórica Bert, realmente se vuelve en un eje por el cual tú estás viviendo cotidianamente. Por ejemplo, este orden de pertenencia, que es uno de los órdenes del amor, en donde él dice hay que dar pertenencia o hay que dar el lugar a todos los que forman parte de tu familia. Y me parece que algo muy novedoso, muy enriquecedor que Bert aportó fue enseñarnos que el vínculo de vida no solamente es por la vida, o bueno, incluso cuando es por la vida, no solamente es que tú y yo seamos parte de la familia de nuestros padres y nuestros hermanos, sino también cuando hay un embarazo que no llega a término, por las razones que sea, ya es un vínculo. A veces, por ejemplo, me ha tocado en algunos casos orientar a algunas adolescentes, sobre todo, que se embarazan o quedan embarazadas con la pareja sin que haya sido un embarazo planeado, y en su mente a veces la opción es voy a abortar y con el aborto se termina todo. Como si nada hubiera pasado. Así es, así es. Entonces yo siempre les explico, bueno, la opción de interrumpir o continuar un embarazo es una decisión con la que vas a vivir toda tu vida, y no en un sentido de juicio como es bueno o malo, sino es algo que tú sabes que ocurrió. Así es. Y aunque para ti sea algo de lo que jamás vuelves a hablar, nuevamente un secreto, ya quedas vinculada de por vida con el papá de ese bebé, aunque no haya nacido y aunque no se vuelvan a ver. Entonces, Bert a eso se refiere y con se que das cambia, vínculo. la historia tanto del papá como de la mamá. Sí, hay un impacto. En alguna ocasión me tocó acompañar a una mujer que había tenido a su hijo por inseminación. Ella era mamá soltera y ella eligió justamente, como no tenía pareja, pues hacerse un proceso de inseminación con un semen en una clínica especializada. Acudió a un banco de semen, eligió, tiene a su hijo, y justamente cuando yo la conocí ella quería trabajar este tema, y es impresionante porque aunque este hombre pues no forma parte física de esta familia, sí hay, claro que un impacto, y por un impacto no me refiero a que haya algo malo, simplemente si hay un vínculo, si hay algo que se percibe como, a veces sentimos como algo falta, algo no termina de cuadrar. Acaba de pasarme hace poco con una mamá que me dice, es que en mi primer ultrasonido me dijeron eran 2 bebés, en el segundo me dicen solo es 1. Entonces justo a partir de la fecundación, y si ya había 2, es porque había 2, solo que al final uno no siguió desarrollándose, pero hay que dar el lugar a estos 2. Entonces así de fuerte es la vida y así de amplia. No solo en la vida no estamos perteneciendo solo los que sobrevivimos, sino hayamos sobrevivido o no,
formamos parte, ¿no? Del sistema y de la familia, o no solo los que conocemos, incluso en la serie también se toca este tema. ¿Qué pasa con los bebés que no llegaron a la vida? Como dices, Maggie, ya sea por decisión propia, por alguna otra situación. Incluso nos muestran qué pasa cuando un hombre no sabe que es papá. Sí. Y cómo no es arte de magia. En una terapia como esta, así es, salen todos esos secretos. Sí. ¿Verdad? No, sí. Y él puedes asegurar, no es que yo no fui. Ahí sale. Si sale es que es verdad, porque además yo creo que es una terapia muy transparente. Sí. No tiene manipulación. Hablaba hace rato que desafortunadamente en todas las profesiones hay pillos y hay charlatanes, pero en esta terapia, créanme que todo es de manera muy transparente. Y también en la serie se toca el tema, por ejemplo, de los secretos. ¿Y qué pasa cuando tienes un papá de crianza o un papá adoptivo? Así es. ¿No? Y tienes un papá biológico. Tarde o temprano, la vida, el sistema, el universo, quien tú quieras, te va a poner la información para que tú puedas mirar ese secreto. Así es. Y justo una parte que ocurre es como el sentir que no es como tu lugar, ¿no? Que algo no cuadra. Y justamente es lo que nos enseñaba o lo que nos transmitió a través de las constelaciones. Decía, estamos mirando el alma en una constelación familiar. Y efectivamente, el alma es lo más profundo, es más allá de la mente lo que estamos mirando ahí. Y el alma sabe. Entonces, cuando en constelación, en este caso, esta mamá que te compartía, justo pasó que estábamos trabajando la parte del orden y le decía, a ver, yo soy la primera hija, porque además es la información que había. Y me decía, ¿sabes qué? Que nunca me he sentido en ese lugar. O sea, sé, pero no me siento. Y justo a través del trabajo de constelación vimos este caso en donde había otro hermanita con ella que no llegó a término, que no se desarrolló, y que cuando lo colocamos y le dimos su lugar, ella se reconoció como la segunda y fue algo que le dio como esta claridad de, sí, este es mi lugar. O sea, el alma realmente es algo que es muy claro de mirar, y como tú bien dices, realmente en todos los lugares siempre el estudiar algo no nos da tampoco como la integridad para poder acompañar. De verdad, siempre hay que cuidar en manos de quien nos ponemos, no solamente que sea alguien que haya estudiado una formación, que regularmente es a través de un diplomado, que tiene que ser con trabajo personal, porque no podemos acompañar a alguien más si yo no tengo en orden tampoco mis asuntos, y que tenga trabajo personal. O sea, el trabajo, cuando vamos conociendo más de constelación familiar, cuando incluso en mi caso que acompaño en constelación, me va reflejando también asuntos en donde yo veo que hay algo más que arreglar, que hay algo más que integrar, que hay algo más que trabajar. Y bueno, estoy en terapia personal. Yo también cuando requiero o cuando veo algo más, voy a constelarme. Y eso es parte de lo que hay que mirar, la congruencia que tenemos en nuestra vida personal cuando estamos dando un servicio de constelación, porque no hay forma. O sea, nosotros vamos aprendiendo a vivir con esta integración, porque justo en este sentido te va dando tanta claridad y tanta fortaleza que de una manera natural lo vas viviendo. Algo que yo les comparto mucho en las sesiones, ¿no? El lugar del hombre y de la mujer, que los hombres van a nuestra derecha, nosotras estamos a su izquierda cuando estamos en pareja, porque estamos así ocupando su corazón. Entonces, bueno, cuando mi esposo y yo nos conocimos, que él estuvo también, ha estado participando en los grupos de constelación, es parte de lo que él aprende, y cuando me descoloco también él me ubica. Entonces, de pronto justo es, no solamente porque así dice, sino tú misma vas sintiendo cómo cuando te colocas en un lugar que no es el tuyo, se tensa, no fluye igual. O sea, tú misma vas aprendiendo, vas haciéndote muy sensible a mirar en qué lugar te sientes más fortalecida. Entonces no hay más, te vuelves congruente con esto cuando estás abierta al trabajo. Entonces sí es muy importante siempre cuidar,
porque además cuando vamos a constelar abrimos el alma y hay que cuidar en manos de quién pongo mis emociones, mis sentimientos, todo lo que se está abriendo, ¿no? Porque es un espacio sagrado el que tenemos en una sesión de constelación. Y además voy a comentar algo para leer los mensajes de la gente que nos está escribiendo. Y sí, de esto de ocupar nuestro lugar, la serie también nos lo deja ver de manera muy sutil, porque además en la serie nunca mencionan la frase constelaciones familiares, no la dicen. Te dicen que van a una sesión o a una reunión, pero nunca mencionan esa palabra. Pero sí tenemos de parte de la escritora y del director esto de cada quien tomar su lugar en la vida, así como dices, como pareja. Una de las protagonistas tiene una pérdida de niña y nos enseñan en la serie que ella se puso a cargar ese dolor en lugar de la mamá, ¿no? Así es. Y también por eso no le funcionaban sus temas de pareja, los temas de salud. Y cuando a través de la terapia ella toma, no sé cómo decirlo, Maggie, este dolor o esta experiencia traumática, pero como hija, ¿no? Sin esta necesidad de, por amor, cobijar a la mamá y como quitarle su dolor, es cuando la vida de ella empieza a fluir en todos los sentidos. Y también véalo, porque es padrísimo, como también parece arte de magia y el amor verdadero estaba al lado de ella, sí, literal, así es. Sí, algo que ocurre con cierta frecuencia, como en esta personaje que tú comentas, justamente es eso, que a veces Bergelinger nos decía, hay un amor infantil y un amor adulto. Okay. Lo que tú comentas es este amor infantil. Como niños, justamente a veces sentimos que podemos ayudar a los papás y podemos solucionar sus problemas. O sea, y justo es como niños. Digo, nosotras como adultas podemos imaginar lo absurdo que es que un niño de 5, 6, 8 años nos diga, yo me encargo de cuidarte, de protegerte. Lo hace él pensando en que puede, pero en realidad nosotros sabemos que como adultos somos los que protegemos. Este imaginario de que como niña puedo cargar los problemas de mis papás y resolverlos, justo es algo fuera de realidad y por eso es que es como una mente infantil. Entonces justo Bert nos decía, hay que mirar como adultos si estamos amando como adultos o como niños. Y como adultos yo me hago cargo, tú eres el pequeño, como justo desde este lugar. Y algo más que se ve justamente con este personaje es que además de que cargó este dolor, también tenía como esta culpa, porque los niños también, una característica en el pensamiento infantil es que tienen, en psicología se llama un pensamiento egocéntrico, es decir, sienten que todo lo que ocurre alrededor en algo ellos tuvieron que ver. Entonces, aunque no lo dicen, cuando ocurre algo importante, ellos sienten que ellos lo provocaron. Si los papás se divorciaron, si como en este caso hubo un asesinato y una pérdida importante, lo que ocurra, a ti y a mí nos puede parecer absurdo, pero en la mente de un niño o de una niña como esta protagonista ella se vivió como responsable. Y otra parte es, además como era alguien sumamente entrañable para ella, a veces lo veo en constelación cuando hay pérdidas importantes. Una parte del alma se queda ahí mirando hacia la muerte. Y otra parte, yo a veces les digo, el cuerpo sigue creciendo y sigue en la vida, pero el alma se queda una parte congelada. Entonces, todos esos elementos son los que a veces van generando estos síntomas o esta enfermedad que nos está diciendo hacia dónde está mirando el alma, qué es lo que hay que resolver. Y ahí efectivamente es reconocer. Mi mamá es la mamá, ella es la grande, ella puede. Y cuando en constelación trabajamos devolviéndole a los papás eso, ellos se fortalecen porque recuperan su fortaleza y nosotros les devolvemos también ese lugar de respeto y nosotros nos liberamos y efectivamente es como en ese momento dejo de mirar al pasado, mi alma deja de estar ahí pendiente y puedo girarme a mirar a mi vida y tengo disponible entonces ahora sí mi alma completa para lo que me toca vivir. Ok, qué interesante. Vamos a leer los mensajes, manda saludos. Martita Cortés. Ay, doña Mari, saludos. Doña Mari, un beso. Comparta, doña Mari. Dale me gusta. Angelita Lara.
Bombón Princess, Toñito Castillo, saludos Toñito. Saludos a todos. Y aquí ya me pusieron algunos unos de la gente que ya vio la serie. Excelente. A ver, fíjense bien, pónganme yo, si tú has acudido alguna vez a una sesión de constelaciones familiares o tú has constelado algún tema. Aquí en el chat espero la respuesta. Ponme yo, recuerda que el programa es completamente en vivo todos los sábados de 8 a 9 de la noche. Tenemos también teléfono en la cabina. Yo sé que casi ya nadie marca, pero lo tenemos, está disponible el 55 84 11 40 85. El teléfono es 55 84 11 40 85. Y algo que a mí me prendó de la serie, además de los paisajes, que las 3 protagonistas son mujeres turcas, pero también con arquetipos físicos y emocionales muy distintos. Así es. Las protagonistas, las 3 en nada se parecen, y hay una de ellas que es una mujer de ciencia, es médico, y entonces ella cree que esto es un engaño, que esto es pura farsa, y en la serie también se van dando las cosas de manera tal que ella puede palpar que esta terapia es real y además resolver todos los temas que tiene ahí, porque en apariencia es una actriz muy, muy guapa la que hace el papel de Ada, y además te plantean en la historia que es un médico muy distinguido en Estambul, que tiene también un marido guapísimo que la adora, que vive en un departamento espectacular. Así es. Pero todo lo que hay detrás, su vida no era así de perfecta, ¿no? Y todo lo tiene que empezar a arreglar. Y está en la historia de la familia que ella ni siquiera conoce. Así es, justamente platicaba en estos días con algunos pacientes eso, ¿no? Que de pronto lo que podemos ver por fuera no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en el interior. Y efectivamente, o sea, como tú decías al inicio, de pronto cuando tú le platicas a alguien cómo son las constelaciones, además de que es difícil, cuando tratas de decirle es que tú sientes lo que a la otra persona le pasa aunque no la conoces, es algo que racionalmente dices, ¿cómo es posible eso? Y justo al querer explicar es tan complicado que de pronto las personas se sorprenden mucho. En las recientes sesiones de constelación, al menos en 2 o 3, ha sido muy peculiar porque han ido personas que no conocían nada de constelaciones y que fueron a conocer, y 3 de ellas en diferentes sesiones coincidían en eso y decían, es que cuando vi el primer trabajo, la verdad yo pensé que estaban actuando y que se habían puesto todas de acuerdo. Lo mismo que en la serie, ¿no? Ada también dice, bueno, esto es una charlatanería. Hasta dice, no soy buena para actuar. No, exacto. No es teatrito, no es nada de eso. Así es. A un amigo muy querido que con frecuencia va a apoyar a su amiga, le dice, bueno, te vas a llevar el Oscar en el mejor actor. Porque efectivamente no es que actúes, tú sientes las emociones y las vives y sientes toda la información que llega. Entonces, realmente ocurren muchas cosas y yo siempre les explico, no es un trabajo racional. Tenemos el hemisferio izquierdo, que es en donde se procesa toda la información racional, fechas, eventos importantes, lo que tú recuerdas muy claramente. Y en el hemisferio derecho es en donde se procesan las emociones, en donde puedo entender la entonación y desde la entonación ya no interpreto la frase, sino cuál es el sentido de esta frase. Entonces, mucho del trabajo de constelación que se hace es desde el hemisferio derecho. Por eso es por lo que también es complicado incluso explicar qué es lo que ocurre. Okay. Y por eso en una constelación, cuando alguien constela, la recomendación es no compartas nada de esto, primero para dejar para ti toda la fuerza de lo que tomaste, de lo que tú miraste, que tú puedas ir, yo les digo, integrando, es como una digestión, así como la digestión física también nos pasa con las experiencias y con las emociones. Entonces yo les digo, date tu tiempo para integrar esto, para que se acomode, porque además, aunque lo quieras poner en palabras, no hay un sentido lógico como inicio, desarrollo y final. En la constelación familiar es cuántica porque estamos viendo pasado, presente y futuro en el mismo lugar, en el mismo momento, en un instante.
Y explicar eso cuando estamos acostumbrados a paso número 1, 2 y 3 es muy complejo. Entonces, realmente lo que yo les digo a veces es, puedes compartir el cómo te has sentido. O sea, después de una constelación yo me sentí más tranquila, más en paz. Cuando se trata también de personas que han estado en un duelo difícil, que terminamos de acomodar o cerrar la experiencia, justamente también es muy curioso porque aunque la tristeza sigue, porque esa naturalmente es parte de la sanación emocional, se queda una sensación de paz que ayuda a que se sientan más fortalecidas para transitar el proceso. Entonces, explicar eso trato siempre de ponerlo en palabras muy sencillas para tratar de reflejarlo, pero aún así no alcanzan para poder explicar todo lo que se experimenta estando en una sesión de constelación, ya sea cuando alguien va a constelar o cuando alguien va a conocer la técnica y desde ahí a observar, o que participa porque es elegida por alguien más. Okay. Y justo eso es un gran regalo, porque justo la primera sorpresa es, ay, sí se siente diferente, ¿no? Cuando nos toca representar a las mujeres a los hombres, es un gran regalo, o al revés, a los hombres a una mujer, porque puedo entender la experiencia del otro, puedo acercarme un poco más a cómo se vive desde ahí. Entonces, nos amplía demasiado, yo les digo, va ampliándonos el corazón, porque ya no te quedas con la lectura superficial de mira qué bonita familia, ¿no? Así es. Y sin el juicio, sino simplemente dices, entiendo qué es lo que está ocurriendo, entiendo la dinámica o entiendo lo complejo que hay debajo de esto. Ok, y algo que nos muestra la serie, y que en esta terapia, a pesar de que, bueno, muestra cosas terribles, como en la vida de todos nosotros, no hay víctimas. O sea, no, y además nunca se dice la palabra culpa. No sé si en todos los países, pero por lo menos en México como que es la palabra de las palabras favoritas, ¿no? Es que por tu culpa, Ceci, nos vimos feas en el video de Face, ¿no? Y en realidad en la serie y a través de esta terapia entendemos eso. Así es. Que no hay víctimas, que no hay culpables. Así es. ¿No? Alguna vez decías que lo que hay son historias. Exacto. Efectivamente, no trabajamos desde el juicio. El juicio es lo que nos hace decir, mira, esto es muy bueno, qué buena eres si haces esto, qué malo quienes hacen esto otro. La culpa divide, y ver justamente lo primero que nos enseña es, hay una conciencia personal que es esta que aprendemos, como me enseñaron que es malo mentir, entonces es malo él porque miente. Uh-huh. Entonces, desde constelación, lo que miramos es algo diferente, es una conciencia distinta. Entonces, justamente en constelación lo que vemos, por ejemplo, otra forma de pertenencia es a través de la muerte, efectivamente. Okay. Entonces, algo que muchas veces el sistema muestra es, si hubo un asesinato, si alguien asesinó a alguien de tu familia o una persona de tu familia asesinó a alguien más, en cualquier contexto, porque era militar, porque participó en la revolución, por la circunstancia que sea, ya hay un vínculo. Porque imagínate, tú y yo que estamos aquí, ustedes que nos están viendo, ¿cuántos ancestros tenemos atrás? Desde que inició la humanidad, hemos sido una cadena que a través de parejas han pasado la vida. Primero, han logrado pasar la vida. Segundo, nos han conservado la vida para que llegue hasta nosotros. O sea, que un niño, una niña llegue al mundo ya es un éxito, pero además que crezca, que siga desarrollándose, que pase la vida, es un éxito mayor y potencial. Y somos una cadena de muchos que han llegado y que han podido sostener la vida dentro de la vida. Entonces, de pronto, cuando esta cadena se interrumpe, es tan impactante que justo eso es lo que genera este vínculo. Y quien asesina o quien es asesinado tampoco es que estén de manera azarosa en este lugar. Ambos siguen un destino. Ambos siguen un destino que los une para poder mostrar a la familia algo. De hecho, en constelación algo que también se trabaja es cuando hay una muerte trágica, por ejemplo, por asesinato, también se trabaja
yo lo digo como en la reconciliación con el evento, es decir, tampoco hablamos de perdón, así como no hablamos de culpa, tampoco hablamos del perdón, porque si yo pido perdón, si yo digo, perdón Mariana, no voy a asistir al programa, entonces me estoy poniendo por debajo de ti y a ti te estoy dando el lugar de poder para que tú digas, te perdono o no. Entonces ahí la relación se desequilibra. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros más bien hablamos de un equilibrio que se requiere lograr. Si yo te digo, lo lamento profundamente, me siento mal, algo pasó y no pude llegar, de verdad me apena, lo siento mucho, sé cuánto esto interfiere. Además de que eso habla más del entendimiento que tengo de la situación en donde tú estás, eso hace como permanece la relación en equilibrio y genera más esta sensación de, bueno, no estoy a gusto con esto, pero sí siento que por lo menos entiende la situación en la que me pone, ¿no? Esta circunstancia. Un poco eso es lo que buscamos cuando trabajamos con, nosotros les llamamos víctimas y perpetradores, como este entendimiento de el servicio que cada uno de ellos dio a este sistema y la reconciliación en donde realmente el perpetrador puede mirar el dolor de la familia, y muchas veces he visto constelaciones donde de verdad el perpetrador está deshecho en dolor, mirando muy claramente esto que ocasionó. Y cuando se pueden encontrar para decir lo lamento y unir desde el gran dolor de los dos, es cuando hay la reconciliación y cuando pueden dejar de ocurrir estos patrones repetidos, porque a veces nos damos cuenta que no es que aquí ocurriera, es que esto puede estar en resonancia con algún evento familiar. Y ahorita que dices eso, los eventos traumáticos que desafortunadamente nos ocurren a todos. Una terapia como esta que se muestra en la serie, una terapia de constelaciones familiares como la que asiste a Margarita, como la que da Margarita, nos puede ayudar, no sé cuál sea la palabra, a comprender o entender que hasta esos eventos traumáticos son parte de la vida y que si no ocurrieran, como dices, no estaríamos aquí tú y yo. Alguna vez contaba una querida maestra con la que también fui a algunas clases, y ella contaba que su mamá tuvo un primer matrimonio y tenía 2 hermanos. Y entonces al primer esposo trabajaba en un banco y por jugar con el policía o con el guardia que estaba en el banco, le dio un balazo y murió. Dice, entonces yo soy hija del segundo matrimonio de mi madre. Dice, y ella explicaba, con este nivel de conciencia que tengo yo hoy, no, imagínate para la mamá, para los hermanos, doloroso, traumático, difícil de entender, pero ella decía, si eso no hubiera pasado, yo no estaría hoy aquí. Así es. Y mira, algo que sigo entendiendo, estoy ahorita iniciando una especialidad en constelación familiar. Digo, además también se hace vicio el aprendizaje. Entonces, justo es como tener un entendimiento, esto que tú dices, ¿no? Es una conciencia, un entendimiento profundo. Cuando estamos elaborando algo, primero pasa por la cabeza, luego baja al corazón, pero luego baja como una conciencia más profunda que te ayuda a tener una comprensión diferente. Y justamente, a veces de chicos nos enseñan, ¿no? Cuando tú haces las cosas bien, todo te sale bien. Pero resulta que a veces ya como adultas, cuando hay circunstancias que salen de nuestras manos, que nos duelen, me di cuenta por un proceso personal en el que estoy que decía, pero qué injusto, si yo me porto bien, hago todo bien, voy a terapia, me ocupo. ¿Por qué? Pues porque así es la vida, porque somos seres humanos. Así es. Porque como seres humanos, la vida es un equilibrio entre las dos polaridades. Entonces, a todos los seres humanos nos pasan buenos momentos y momentos difíciles, dolorosos, y no es porque seamos especiales que nos va a pasar solo lo bueno o solo lo malo, sí. Es parte de lo que nos ocurre a todos. Entonces, también en constelación algo que decía, a ver, lo que hay que trabajar es aceptar la vida tal como es. Así es. Tal como es, con todo lo que fortalece, pero también lo que ha sido difícil. Y, por ejemplo, cuando se trabajan cierres de ciclos con pareja, con trabajo, con alguna experiencia, siempre es reconociendo eso. Por ejemplo, en pareja, reconociendo todo lo bueno, lo maravilloso que hubo,
pero también lo que fue difícil. Pero lo que fue difícil no lo dejamos como con este rencor de, ay, qué malvado, ¿no? Sino más bien se queda con la experiencia, porque de lo que fue difícil, de lo que nos cuesta emocionalmente, hay mucho que podemos mirar de nosotras. Mucho de lo que yo trabajo cuando acompaño pacientes en psicoterapia es eso, las emociones son nuestra brújula que nos van diciendo. Cuando algo me duele mucho, emocionalmente, hay información que todavía hay que hacer consciente. Y podemos identificar heridas personales, heridas familiares, patrones repetidos. O sea, cuando estoy enojada con los hombres y empiezo a reflejarlo y me doy cuenta, a veces tiene que ver con experiencia de vida más un patrón repetido. Así también es. Generacionalmente, ¿no? Entonces, realmente esta conciencia que se hace es como una conciencia muy amorosa, donde nos estamos quitando como este juicio de decir, mira qué mal lo hizo, como en la serie, ¿no? ¿Por qué le hiciste eso a Ada? Entonces, pues en realidad hay que mirar justo eso. ¿Qué dinámica, cómo se fue tejiendo estas circunstancias para dar este resultado? Y de este resultado, ¿qué parte puedo asumir como mi responsabilidad y qué parte la responsabilidad del otro? Una persona muy querida, una amiga muy querida que asiste mucho a estas sesiones, Martita, siempre dice, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Así es, hasta el más malo tiene algo bueno y hasta el más bueno tiene su cosa mala. Oye, Maggie, ¿qué temas o qué cosas la gente puede constelar? Cualquier tema de vida que esté siendo complicado para ti comprender. Por ejemplo, relaciones de pareja, justo decíamos, a veces pasa que pasaron ya años de que te separaste y dices, siento que no está cerrado. Algo siento que está resonando, o me sigo enojando mucho con él por otras situaciones, ¿no? Entonces, para cierres de pareja o para mirar qué es lo que está pasando en pareja, asuntos de pareja, asuntos con el dinero, a veces también asuntos con propiedades, relación, en general lo que tiene que ver con relaciones, ¿no? Y sobre todo, muchas veces llegan justo por eso, porque dicen, a ver, yo ya vi que esto es un patrón repetido en mí, que yo quiero lograr esto y pasa. Yo conocí constelación familiar por eso, porque yo decía, a ver, tengo muchas ganas de tener una relación formal con alguien que quiera estar en una relación, y las relaciones que tengo no van para allá. O sea, son hombres que abiertamente dicen no. Entonces yo dije, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y justo cuando tú te das cuenta que algo no checa con lo que quieres, es en donde puedes ver. O de pronto también asuntos emocionales, ¿no? A veces me dicen, no sé qué pasa, o sea, me siento perdida, me siento que no sé para dónde ir y no entiendo qué es lo que está ocurriendo. Entonces, cualquier situación que esté interfiriendo con tus objetivos, con lo que tú quieres, con la forma en que te quieres sentir, es algo que podemos constelar. Y no es casualidad, me voy a balconear como cada sábado. Cuando yo conocí a Maggie, yo fui a constelar precisamente un tema de pareja, porque, fíjense, yo me relacionaba con gente que no quería nada conmigo, pero nada, te estoy diciendo, ni ser mis amigos, o sea, un café el sábado después del podcast, no, ni eso. Y casualmente, no casualmente. Exacto. Es por algo. Es la gente con la que yo me relacionaba, ¿no? O sea, es que ni me toma las llamadas, es que él no quiere ni decirme su nombre. Me explicó puras cosas así. Y ya lo platiqué una vez aquí. Además, en esa época me hice muy buena amiga de una chica que yo capacité en el banco, que ella ya está en el cielo, hace 3 años, pero yo me acuerdo que ella en esa época tenía una relación terrible con su esposo, con mucha violencia en todos sentidos, y ella siempre estaba hablando mal de los hombres. Mal, así, cañón. Y entonces, como eres lo que comes, lo que ves y con quien te juntas, claro, ¿no? Pues me hice del clan, ¿no? De estar hablando mal de los vatos, aunque a mí no me habían hecho nada, pero qué importa, ¿no? Así es. Y en una terapia como esta, te confrontas con tu realidad. Alguna vez alguien me decía, oye, es como el 4 y 5 paso, que ahí te mientan la mamá, te dicen, bueno, de todo lo habido. No es como eso, es una terapia muy amorosa.
muy Así amorosa. Sí, el objetivo, yo digo, siempre es reconciliarte, fortalecer, que tú salgas clara con una nueva conciencia, un nuevo entendimiento que te aporte. Justamente para eso buscamos una alternativa para sanar. Y efectivamente lo que vamos haciendo, mira, lo que tú crees, la creencia que tengas, tu cerebro se va a encargar de mirar afuera eso que constate tu creencia. Por eso es por lo que nos vamos agrupando con personas afines. Me han contado también, ¿no? Que justamente yo también cuando estaba en estos temas, pues bueno, mis amigas cubrían el espacio de pareja. Y efectivamente estos dichos de no hay hombres buenos, todos están casados, todos son gays o no sé cuánto, pues ¿qué es lo que hace el cerebro? Mostrarte esa realidad. Entonces, sí, hacerte creer que lo que estás hablando es neta, es la neta. Sí, porque además ahí sí hay un funcionamiento, eso sí está como muy estudiado en la ciencia, que lo que tú crees es lo que empieza tu cerebro de todo lo que hay afuera a captar como algo que existe. Entonces, justamente cuando de pronto llega... yo ahora les digo, si no hay una incomodidad, a veces no te animas a dar el paso. Entonces, cuando ya es suficientemente incómodo que dices, a ver, caray, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es la parte que no estoy viendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Justamente es cuando podemos estar realmente abiertas para mirar, porque es importante también en este trabajo que haya una disposición para trabajar. No se puede forzar a nadie a abrir el corazón para este trabajo, porque si van forzados y no convencidos, lo van a sentir agresivo, lo van a sentir hostil, y no por la dinámica, sino porque vamos a ser invasivos si no quieren las personas. Así es. Cuando es tu momento, y fíjense, de esta amiga que les digo que falleció hace 3 o hace 4 años, creo que ya va a ser 4, porque ella falleció un par de meses antes de que empezara la pandemia, por eso me ubico más o menos, y fíjense que en esa época yo empecé a hacer lo que no había hecho en toda mi vida, un trabajo personal, pero de lo que hay adentro, no de lo que hay afuera, no de ir al gimnasio, no de ir a los masajes, no de comprarme ropa, no, de lo que está adentro. ¿Y qué creen? Que cuando empecé a cambiar lo que pensaba y lo que sentía, esta amiga y yo nos alejamos, o más bien ella se alejó de mí, ¿no? Como decimos aquí en México, me puso jeta. ¿Te fijas? Ya no checábamos. Así es. Y también por otra amiga muy querida, yo supe que ella estuvo primero internada un mes, estuvimos haciendo oración y demás, y ya después ella falleció. Sí pude ir a darle el pésame a sus papás, a despedirme de ella, pero a lo que yo me refiero, es lo que dice Maggie, es verdad, o sea, con quien lo que piensas es con quien te juntas, o al revés, con quien te juntas y tienes ese tipo de actos. Maggie, la gente, ¿en dónde te puede localizar? Danos tus redes sociales, danos tu teléfono. Claro que sí. Estoy en Facebook, mi fanpage es Margarita Castillo Oficial. Y el correo electrónico también donde me pueden localizar es sanando.constelaciones@gmail.com. Y el teléfono, mi número celular en WhatsApp, me pueden escribir al 55 2909 1882. Y de verdad, se los pido, se los suplico, si hay algo que te quite tu paz, si traes la piedrita en el zapato, no lo dudes. Busca ayuda profesional, comunícate con Margarita. Así es. Es a veces mucho más sencillo de lo que nos imaginábamos, es más doloroso seguir caminando con la piedra en el zapato que solucionarlo. Mi Ceci hermosa, ¿tú has ido alguna vez a una sesión de constelaciones? ¿Ya viste la serie? ¿No? La tienes que ver. Y luego te voy a invitar a una sesión con Margarita. Voy a leer los últimos mensajes para que no se queden ahí. Lili Sam, un beso. Nayeluna. Gracias, Lili. Eva Maldonado. Bombón Princess. Martita Cortés. Les mando un fuerte abrazo y un beso. Recuerden que este podcast también lo pueden escuchar en Spotify, en Speaker, en iHeartRadio. La próxima semana vamos a tener a un gran boxeador, no se lo pierdan, y a un cantante de música vernácula. Quiero agradecer a Maggie por su tiempo, por su espacio, por todo este conocimiento. Yo sé que el tema de las constelaciones, no solo el tema de la serie, nos da para 20 programas. Mucho. Regresa cuando tú quieras, porque yo sé que tu agenda está muy justa. Gracias. Cuando puedas regresar, claro que sí. Nos encantaría.
Y quiero dar un agradecimiento al licenciado Eduardo Llamas y a Leonardo Kurchenko por las facilidades para realizar este podcast. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias por estar en Nochecita con Mariana. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.